estas conexiones resignifican ahora mi trabajo cotidiano porque entiendo y leo ahora de manera distinta la injusticia y la desigualdad que viven las comunidades originarias, porque los bebés se mueren por razones diferentes a los que se mueren los bebés de la ciudad. Y eso yo no lo había analizado en ese momento. Y los bebés en las comunidades originarias se mueren por diarrea, se mueren por una gripa que se transforma en neumonía, se mueren por ausencia de antibióticos, de atención médica, de recursos, de presencia, de personal de salud. Y entonces no son las mismas circunstancias. Kenia no hubiera muerto si hubiera tenido la atención inmediata de que vivimos en otros lugares. Entonces ahora comprendo la desigualdad y ahora comprendo que el dolor y la muerte y la desigualdad se vive de manera distinta. Cuando regularmente estos jóvenes salen de su casa, y lo he visto porque tenemos estudiantes que ya se han ido de intercambio a Londres, España, bla, 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 pues finalmente son contextos muy cuidados y cuando van a una comunidad se les rompe el contexto, ¿no? No es lo mismo un intercambio a estos contextos cuidados y vivir estas experiencias sabáticas que son muy enriquecedoras, pero que finalmente siguen estando dentro de una serie de cuidados, pues a vivir un contexto de un México en el que a veces generalmente no vemos y no lo tenemos presente. Entonces estas experiencias de vivirte en esta realidad, pues es lo que transforma. Sí, aquello que buscan los jóvenes dentro de este concepto de independencia y de búsqueda de la individualidad, de vivir fuera de casa, etcétera, eso sucede, pero aunado a este contexto pues más crudo, ¿no? Que nos hace como un encuentro con el otro. Cuando sentimos que es necesario hacer un cambio en nuestra vida, que estamos seguros que no queremos seguir siendo iguales ni seguir sintiendo lo mismo, es entonces cuando tomamos decisiones firmes y conscientes y todo a nuestro alrededor se confabula para lograrlo y por supuesto que se puede. Buenos días, estamos de nuevo aquí en nuestro episodio del podcast Mi Vida Cambió. Hola Mariela, yo soy María Laura. Hola María Laura. Hola Efra. Hola, Pues hoy estamos muy contentas porque tenemos un invitado, como todos, muy especial, que él nos quiere compartir una parte de su historia, una historia que nos puede inspirar a muchos. Él es Efraín Jiménez Romo, es licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en prestación de servicios rurales por el Colegio de Posgraduados y también con maestría en gestión directiva de instituciones educativas por el ITESO. Actualmente está a cargo de la coordinación de programas de incidencia social, COINCIDE, en el ITESO. Además, también coordina el programa Indígena Intercultural, ahí mismo. Estuvo a cargo de la dirección académica del Colegio Cervantes Costa Rica durante los años del 2013 al 2018. Fue asistente académico en la Gerencia Regional Centro Alto Sur en Unión de Cooperativas Pioneras de Occidente, un programa sistema de financiamiento rural alternativo. Fue coordinador general en un proyecto intercultural indígena en Bahuinocachi, en la Sierra Tarahumara, en los años 2001 a 2004. Su docencia, proyectos de investigación e intervención han estado relacionados con el tema de educación intercultural, autonomía de pueblos originarios y defensa del territorio. Pues él es Efraín Jiménez Romo, mejor conocido como Efra, y bueno, hoy nos viene a contar una parte de su historia. Gracias, Efraín, por estar con nosotros. Gracias, Mariela. Gracias, María Laura. Bienvenido, Efraín. Bueno, Gracias. Pues vamos a entrar a platicar, ¿verdad? Sobre, pues, cuál es el objetivo de este podcast. Y de ahí, por eso te queremos preguntar, Efra, ¿cuál fue el momento, la experiencia o el hecho que trajo un cambio a tu vida? Bien.
Gracias. Pues les platico de forma general y me voy yendo a lo particular. Yo identifico este cambio en dos partes. Bueno, hubo dos etapas fundamentales en mi vida, que fue de los 18 a los 19 años y posteriormente de los 24 a los 27. Y lo común que tienen estas dos etapas es que estuve viviendo en una comunidad de la Sierra Tarahumara que se llamaba Huinocachi. Pero hay un proceso que viví cotidianamente a lo largo de estos 4 años, divididos en estas dos fases, pero hay sucesos que marcan y que finalmente hacen que esto haga la diferencia en toma de decisiones, en elección de vida, en elección de vida laboral, etcétera. Y les quiero compartir un poco sobre cuál fue como la primera decisión en la que esto hace una diferencia, ¿no? Okay. Yo estuve en escuelas, en colegios que propiciaban las experiencias sociales, como muchísimos los tienen. Y desde muy chavito, pues íbamos a servicios sociales, a rancherías, a comunidades, etcétera. Y cuando estaba en bachillerato, nos llevaban a esta comunidad que se llama Baguinocachi, en Sierra Tarahumara. Y en esta comunidad estaba constituida por 3 proyectos principales. Era una escuela primaria intercultural de aproximadamente 100 niños y niñas, un proyecto de salud comunitaria y uno de proyectos productivos. Y se llevaba a cabo o se mantenía con puro voluntariado. Regularmente cada año estaban aproximadamente 10 jóvenes que decidían estar por 1, 2 o más años de su vida en la comunidad. Y entonces en esta comunidad han pasado más de 100 jóvenes que, así como yo, decidimos estar por algún tiempo. En tercero de preparatoria, que fuimos a este viaje en donde íbamos a hacer trabajos como muy puntuales de servicio, hubo una actividad muy interesante. Este proyecto fue fundado por una mujer eh, que duró décadas en esta ranchería, que ella llegó sola y empezó a armar el proyecto. Y esta mujer era paralítica, ¿no? Ella, desde su silla de ruedas y desde sus muletas y arrastrándose y como podía, ella se llamaba Anita García Narro, pues fundó la escuela, funda el hospital, bueno, un servicio de salud, y ahí vivía en esta ranchería. Y entonces en el 86 muere, y es cuando diferentes jóvenes dicen, tenemos que seguir este proyecto y no lo podemos dejar. Y en esa Semana Santa en la que estaba, un profesor de la preparatoria en la que estaba puso al centro, en un espacio de reflexión que teníamos, puso la silla de ruedas y puso las muletas, etcétera, y dijo, oigan, necesitamos que haya chavos que se comprometan a venirse el año que entra. Así, ahorita. Y entonces todos nos empezamos a voltear a ver, pues porque era una decisión muy pronto, con pocos elementos, teníamos 17 años, entonces, bueno, pues normalmente esto uno lo dialoga con los papás, lo va pensando, etcétera, pero esa fue la actividad, ¿no? Entonces se paró una persona y agarró la silla de ruedas y dijo, bueno, yo me comprometo por esto, ¿no? Otra persona agarró otra muleta y pues yo también le entro y me vengo el año que entra. Yo en ese momento dije, sí, claro, esto es lo que quiero, agarré la muleta y también dije, no, me apunto, aquí me vengo. Pues sin pensarlo mucho, a mí me había maravillado la experiencia, sobre todo la vida de los voluntarios en vida en comunidad. Los veía a los 10 jóvenes que estaban ahí, yo decía, yo quiero esto, ¿no? Y bueno, ya no había más muletas, no había más silla de ruedas, y se paró otra compañera y dijo, oigan, yo también me vengo. Bueno, ya no hay muletas, pero es simbólico, yo también me vengo. Y dijo el maestro, no, ya no. Y todos nos quedamos como, ¿qué? ¿Cómo es posible, no? Es que así es la vida.
no tomas la decisión en el momento, se te da la oportunidad, ¿no? Y ahorita se abrió esta oportunidad, había esta posibilidad de reaccionar inmediatamente y ya no, siéntate. Y sí nos quedamos todos como muy contrariados, que por supuesto era la actividad, la dinámica, y si ella quería irse, pues se podía ir, pero sí fue un golpe de, ¡ay, jole! ¿No? No basta con querer, hay un límite, hay un tiempo y hay una coyuntura de respuesta. Eh, y por supuesto que en ese viaje íbamos más de 50 personas y muchos decían, pues sí, yo mejor terminando la universidad porque pues ahorita pierdo un año, etcétera. Lo interesante es que quienes sí agarramos muleta o silla de ruedas, ahí estuvimos después de un tiempo viviendo en la comunidad. Sí fue como una toma de decisiones o de decisión clara. Ayudó esta dinámica a nombrar, ¿no? A decir, sí, sí me voy, sí es esto lo que quiero. Pero entonces, tus papás no pusieron el grito en el cielo. sabes que eso ya vino después, pero finalmente, como ya estaba, yo ya lo tenía decidido, Ajá. Y luego cuando también estas decisiones no se viven solo, sino se viven en equipo, porque finalmente son decisiones compartidas, y luego volteas a ver y somos 10 los que dijimos sí. Y entonces decir, oye, ¿tú cómo le dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo resolviste? Entonces, pues yo creo que de ahí vienen como las cosas que se van acomodando después. Ya después uno ve los cómo, pero ya la decisión está clara. Entonces, por supuesto que con mis papás dije, bueno, pues ustedes me educaron así, pues entonces, era lo esperado, ¿no? Claro. Entonces, pues, son parte de esta decisión que sin que directamente me hayan acompañado a decidir, pero bueno, fue una formación de conciencia, de experiencia, y entonces, pues esto es un resultado normal, natural para esa educación, ¿no? Lo que sí me dijeron, pues ánimo, nomás que cómo vas a vivir ese año, etcétera. Y entonces ahora sí, pues tuve que empezar a hacer algunas actividades que podía hacer a los 17, 18 años, lavar coches, vender cosas en los tianguis para juntar dinero y poder vivir durante ese año, ¿no? Que luego también esto haciéndolo con mis compañeros y compañeras que se iban a ir, pues resultaba como mucho más acompañado, más fortalecido, compartido, ¿no? Entonces, ese fue como el momento de conciencia de decir sí. Y lo enriquecedor que fue transformando poco a poco, pues lo veo en dos momentos. Uno fue lo que se vive en la cotidianidad de vivir con la comunidad, en la comunidad, eh, a lo largo de estos 4 años, el primer año terminando la prepa y terminando la universidad, me hablan, pero ahora para que sea quien coordina el proyecto, ya como coordinador, y después ahí me quedé otros 3 años, 4 en total, pues yo lo veo así, es la transformación cotidiana que se va presentando cuando se te van rompiendo los esquemas o cuando se me fueron rompiendo las lógicas en las que yo estaba acostumbrado a vivir, la educación, la cultura, la cosmovisión en general se fue rompiendo día a día y también al enfrentarme a estas situaciones al límite, yo lo pienso así, ¿no? Y por otra parte, dentro de esa cotidianidad hubo momentos que se quedaron marcadísimos porque rompieron esa cotidianidad, ¿no? Y que también los veo como muy fuertes. Uno fue la muerte de una bebé que me tocó enfrentar en la comunidad, y la otra también fue un parto, y ahorita que lo pienso, y igual al irlo platicando, es como este principio de la vida y el cierre de la vida que me tocó presenciar, que por supuesto que lo cotidiano marca, pero vivir estas situaciones de primera mano, pues sí transforman. Y a mí me transformaron en dos momentos. El primero, el estarlo viviendo, la adrenalina, el que pues al resto de la población regularmente pues no le pasaba esto a las personas de mi edad. Por supuesto que para quienes viven en la comunidad, esto lo viven día a día, pero también
Otra parte es esta lucidez y este ir desdoblando la experiencia años después, que en su momento no lo había identificado como algo transformador, pero después voy encarnando algunas situaciones que digo, por supuesto, este momento trasciende y a 10, a 20 años de eso, ahora cobra sentido y tienen como otros momentos de lucidez en la vida. Entonces, yo creo que esto ha sido de lo más importante, ¿no? Oye, Efra, ¿qué Sí. edad tenías o en qué etapa fue cuando te tocó la muerte y el nacimiento? Fue bien interesante porque fíjate, bueno, hay que decir que nunca he dejado de ir. Ahora en mi trabajo actual, no a esta ranchería, pero a comunidades indígenas sigo compartiendo. Yo tenía 18 años cuando se murió Kenny y fue algo como muy sorpresivo porque por supuesto nosotros estábamos como responsables del proyecto de salud comunitaria y aparte de colaborar con promotoras de salud de la comunidad, en lo que buscamos que ellas mismas en su empoderamiento sean quienes sirvan y resuelvan junto con la comunidad los asuntos de salud y nosotros hacíamos como ahí mancuerna con ellas. Ese día en la comunidad no había nadie más que yo como responsable. Entonces yo estaba haciendo la comida, porque tenemos que hacer la comida para los 100 niños, porque era un internado y ahí se quedaban a dormir. Esta niña hace unas semanas la habían llevado al hospital de los más cercanos, que es en Krill, que estaba en ese entonces como a 1 hora y media más o menos en camioneta. La señora había llevado a la niña con luego supimos que era una neumonía, pero la mamá decía, es que yo no me puedo quedar con la niña en el hospital porque en casa tengo otros 4 niños, entonces no puedo entrar al hospital, no me la puedo quedar. Entonces la llevamos en ese momento o unas semanas antes a la clínica Santa Teresita de Krill. La niña se quedó internada y yo me regresé con la mamá a la comunidad. Pero entonces a lo largo, bueno, cuando está uno en la ranchería, la camioneta que entra se ve desde kilómetros y se escucha porque no hay ningún sonido extra. Y vi llegar a la camioneta de allá de Krill y se bajó. Yo ya no sé si era un médico, si era alguien que trabajaba en la clínica, y llegó y me preguntó por la mamá de Kenia, pero yo no ubicaba qué estaba pasando. Y dije, no, pues está en otra ranchería aquí cerca. Entonces me dijo, oye, pues lo que pasa es que se murió Kenia, ¿no? Y la niña tenía 6 meses de nacida. Entonces necesito que me acompañes a llevarle a su hija, ¿no? Entonces, eso sí fue sumamente fuerte para mí y en el momento creo que como que se nubla un poco la realidad. No sabía qué estaba sucediendo, pero sabía que lo que tocaba era acompañar. Y la experiencia de muerte que yo había tenido, pues era en la ciudad, con las familias occidentales. Entonces estaba muy temeroso de la reacción de la mamá. Entonces, pues llegué a la ranchería, me bajé, dije, pues primero voy a hablar con la mamá para irle compartiendo la noticia. Y y pues llegué y la señora estaba en silencio y pues le dije que la niña había fallecido y me sorprendió la reacción porque la señora solo guardó un silencio absoluto y sepulcral y yo no sabía cómo reaccionar. Entonces bajé la niña que venía en una cajita de madera, de pino, y ella me dijo, abra la caja. Entonces abrí la caja, la señora agarró la bebé, la abrazó, y me dijo, necesito que le reces. Y pues yo no sabía, o sea, por supuesto que sabía rezar, pero ningún rezo. Me puse a rezar el rosario a la bebé y la señora solo se secaba las lágrimas y le tocaba el pechito a la bebé. Llegó el papá, también se sentó con un silencio profundo y me pedían que siguiera rezando.
Después de que yo estuve con ellos en ese momento, me regresé solo caminando a la comunidad y, y fue un momento de silencio, de un dolor que no podía expresar, pero era un dolor empático, de ver el dolor de los papás al ver que había muerto su bebé. Pero no lo comprendí, yo no comprendí ese dolor hasta 20 años después, cuando nace mi hija. Porque en ese momento supe el amor que se puede tener a una hija y ese también miedo profundo que es que algo suceda con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Y yo he escuchado que cuando uno es padre o madre, es padre de todos los niños. O sea, encarnas una vida de protección, pues de cuidados, etcétera. Entonces, en ese momento que yo tuve o nació mi primer hija, tuve un momento de conexión y dije, esto es el amor a un hijo, que yo no podía entender a los 18 años, ¿no? Claro que lo viví, lo empaticé, pero hasta 20 años después dije, esto transforma. Entonces, estas conexiones resignifican ahora mi trabajo cotidiano porque entiendo y leo ahora de manera distinta la injusticia y la desigualdad que viven las comunidades originarias, porque los bebés se mueren por razones diferentes a los que se mueren los bebés de la ciudad. Y eso yo no lo había analizado en ese momento. Y los bebés en las comunidades originarias se mueren por diarrea, se mueren por una gripa que se transforma en neumonía, se mueren por ausencia de antibióticos, de atención médica, de recursos, de presencia, de personal de salud. Y entonces no son las mismas circunstancias. Kenia no hubiera muerto si hubiera tenido la atención inmediata de otros, de que vivimos en otros lugares. Entonces ahora comprendo la desigualdad y ahora comprendo que el dolor y la muerte y la desigualdad se vive de manera distinta, ¿no? Entonces, este hecho fue cuando yo tenía 18 años, pero hace un par de meses es cuando viví el parto, que yo lo presencié en su momento, en los 4 años que viví, pero no directamente yo, era algún compañero o compañera quienes le habían tocado recibir el parto, pero en esta última vez que fui a la sierra, estaba en Krill esperando mi camión de regreso a Chihuahua, y llegó el camión y el chofer se bajó y me dijo, no se suba. Dije, ay, pues, qué grosero, ¿no? O sea, como que no me subí, yo no entendía, yo con mis maletitas, y veía que el chofer subía, bajaba. Yo no entendía. Y, oiga, subo mi maleta, que no se suba. No entendía, ¿no? Y luego ya se bajó y dijo, oiga, necesito un paramédico, ayúdeme a conseguir un paramédico. Y bueno, la verdad es que después de ese tiempo que viví en la sierra, aprendí primeros auxilios y atención porque no hay doctor. Yo tenía un libro de cabecera donde se llama Donde no hay doctor, pues donde uno aprende a investigar y resolver las situaciones de emergencia. Entonces le dije, oye, yo no soy paramédico, pero sé primeros auxilios. Pásate. Y ella me dice, hay una señora que está por tener su bebé. Entonces, yo nunca había atendido un parto, se lo va a Entonces, pues lo primero que hice es, bueno, estaba la señora, pues ya no sé si decirle señora, una joven como de 15, 16 años, en la primer fila, en los 2 sillones de asientos del camión, estaba ella acostada y toda tapada, pero con un dolor tremendo, ¿no? Entonces, pues la destapé, me arremangué, y le dije, tranquila, todo va a estar bien. Claro que yo no sabía si iban a estar bien las cosas, pero lo último que quería era generar pánico y decir, es mi primera vez que atiendo un parto.
tranquila. Según yo decía, pues mira, todavía no va a llegar el bebé, no te veo que vaya a venir, no la veía todavía muy coronada. Y todo el camión lleno, solo les veía los ojitos que estaban así asomándose. Que bueno, pues veamos qué podemos hacer. Les dije, oigan, ¿tienen gel antibacterial? Por ahí sacaron un gel, me puse hasta los codos. Eh, y le dije a la muchacha, vamos a esperar a que llegue algún doctor, no pasa nada. Pero pues ese no pasa nada, en 5 minutos se había cambiado la situación porque precisamente empezó a coronar y empecé a ver que esto ya no iba a poder esperar ni un minuto más. Y había por ahí otra señora que estaba como cercana, que luego más que ayudó, me hizo contrariarme en algunas sugerencias que le hacía la señora, porque yo le decía, tú grita cuando quieras y cuando necesites. Y la otra señora le decía, no grites, y la quería tapar como por tema de pudor, ¿no? Y yo decía, que aquí no cabe el pudor, No, hombre. atendiendo a la señora, ¿no? Y en la siguiente vez que pujó, sale la cabecita de la bebé. Y bueno, yo con las manos temblorosas recibo la cabeza, pero vi que tenía doble giro de cordón umbilical. Ay, no. Entonces, no sabía qué hacer. Entonces, como pude, dije, bueno, no voy a girar al bebé, pero entonces forcé un poco el cordón para brincar el cuello y la cabecita, y en cuanto logro desatorar las dos vueltas, sale disparada la bebé, ¿no? Entonces salió disparada. Oye, Efra, Sí. perdón, ¿y esa maniobra se te ocurrió? ¿Lo habías leído en tu libro ese donde no hay doctor o qué? Mira, en el libro de Donde no hay doctor, en los partos en la sierra, que es algo muy común, y en los partos que tuvimos mi esposa y yo, bueno, que tuvo ella y acompañé, que fueron dos, y pues finalmente también había tomado cursos psicoprofilácticos con ella, etcétera. No estaba tan en Un cero. poquito de todo, y de otros lugares donde no sé si sea tan bueno aprenderlo, pero hasta en una película, ahorita les digo por qué. Cuando ya sale la bebé y llora, bueno, me volvió el alma al cuerpo, porque mi temor era que se hubiera tardado demasiado, que la doble circular le hubiera estrangulado y tuviera alguna falta de oxigenación o irrigación. Llora la bebé, pero pues ahora yo no sabía cómo cortar el cordón umbilical. Entonces les pregunté ahí a ver si había alguien con alguna navaja, cuchillo, tijeras, nadie. Entonces, pues, y donde dicen, ¿dónde lo aprendiste? En una película de Almodóvar, donde también Penélope Cruz está pariendo, cortan el cordón umbilical con los dientes, ¿no? ¡Ah, caray! Bueno, pues si no hay de otra, pues esto es lo que hay que hacer. Y sabía que había que, decía, bueno, con un cordón del zapato le amarro de un lado, le amarro del otro y le mordemos para romper, ¿no? Pero luego yo pensaba el foco de infección, ¿cómo las agujetas de un zapato? ¿Cómo la boca? Yo decía, no es posible, no puedo resolverlo de esta manera. Un buche de gel antibacterial. Yo no sabía qué tocaba ahí al momento siguiente, porque cada segundo era algo nuevo que resolver. Y en eso por fin ya llegó un médico y ya le dije, aquí está la niña, y ya, la llevaron a la señora, la sacaron con tu y bebé y se salió. Y entonces yo ya todo con la adrenalina, me bajé en un tambo que había ahí de agua, no sé si era agua limpia o agua que sabe, me lavé las manos y me subí al camión para irnos a Chihuahua, ¿no? Y sí fue un momento de adrenalina y este temor de que la bebé hubiera podido sobrevivir esas condiciones de falta de higiene, etcétera. Y fue muy gratificante porque después de una semana, bueno, el chofer me pidió mi teléfono, oiga, gracias, deme su teléfono, cualquier cosa. Me mandaron por foto las fotos de la bebé y la mamá agradeciendo. Entonces dije, ya, todo bien, nació la bebé, y me dijeron, gracias, padrino, etcétera. Entonces dije, ya, nació la bebé. Y como decía, luego las reflexiones que vienen posteriores, ¿por qué si había más de 20 señoras que por supuesto que habían parido, no se acercaron si ellas tenían más experiencia que yo? ¿Por qué yo siendo hombre
fuera de la comunidad occidental, etcétera, se pone esta confianza en mí. Y claro que hay todo un contexto, ¿no? De colonización y de imposición en la que luego uno termina resolviendo de manera vertical. Y estas ya son como otras reflexiones, ¿no? Esta mujer no debió haber parido en esas condiciones que no son dignas, debió haber podido parir en su comunidad con las mujeres que saben atender estos partos, etcétera. Y después investigando, parió ahí, porque en su clínica de su comunidad le dijeron, no hay doctor, tienes que irte a la siguiente clínica. Ahí Y va a parir. no hay ambulancia. Entonces la señora o la joven se tuvo que subir al camión y ocurre esto. Entonces, es como les decía, luego uno empieza a investigar y dice, esto no debió haber pasado. Más allá de que una experiencia me transforma a mí, pues me transforma no solo por presenciarla, sino por ser consciente de las desigualdades que vive esta población y la mayoría de las poblaciones originarias, ¿no? No debió suceder. Agradezco la experiencia, pero no debió haber sido así. Esta mujer debió haber tenido a su niña en condiciones limpias, higiénicas, de protección comunitaria, y nuestro sistema orilla a estas experiencias de muerte, de extremo, y se viven todos los días, todos los días, todos los días. O sea, no escribí un diario, y ahorita rescato dos. Pero todos los días sucedían una situación u otra, ¿no? Entonces, esto es lo transformador que yo no sabía a mis 18 años, que al decir sí, pues iba a venir toda esta serie de experiencias transformadoras, ¿no? Entonces, Efra, cuéntanos qué pasó. Ya terminas ese año, sí. Decides, entras a la universidad. Siendo estudiante universitario, ¿continuabas con algún contacto, con alguna ranchería o hubo un alto? Sabes que nunca dejé del todo los proyectos sociales, aunque estaba en la universidad, pues finalmente hay algo, los lazos que se generan ya no son entre un voluntario y la comunidad, ya terminan siendo tus vecinos o tus excompañeros, tus compadres, tus comadres, tus ahijados. Entonces, la vinculación permanece de por vida por estos lazos que se construyen de amistad, de una amistad sincera, y que ya no están delimitados por estos roles que luego se conforman entre alguien que presta un servicio y la población, sino rostros, con nombres, con historias y con relaciones interpersonales. Y a lo largo de la universidad, entonces, la cercanía era a través de esta vinculación, y que posteriormente, dando clases en el ITESO, en una clase que se llama Modelos de Intervención Social, no necesariamente en esta comunidad de Bahuino-Cachi, pero sí con mis estudiantes, que provocábamos y diseñábamos proyectos precisamente para trabajar con diferentes comunidades y organizaciones. Entonces, esto quedó como un proyecto permanente de vida, y que ahora desde hace casi 4 años en el ITESO, pues termina siendo una concreción en la que mi proyecto laboral están empatados, y ya no logro diferenciar mucho porque gozo cada momento, y de verdad, yo digo, la verdad es que disfruto cada proyecto porque me hace sentido, ya no es un trabajo en el que lo parta entre mi vida y lo laboral. Esto es parte de mi vida, y entonces los programas que están adscritos aquí a Coincide es el programa indígena, que es el que también coordino, y mis compañeros y compañeras que trabajan en asuntos migratorios, en defensa del territorio, en economía solidaria, en inclusión y discapacidad. Es una pasión que se vive todos los días, porque tiene un sentido de poder colaborar con ciertos grupos o personas que tienen una lucha cotidiana, y entonces esta lucha es contra estas desigualdades sistémicas e históricas que provocan estas situaciones, ¿no? Ajá. Nos decías que habían pasado como 2 situaciones muy claras. Una, que a lo mejor en su momento no fue clara, porque pues eras un adolescente,
soñador, con Sí, un chorro de ilusiones a tus 17 años o sí, 18 cuando te toca esta muerte, cuando vives en esa comunidad, cuando encuentras el valor de formar parte de una comunidad como alguien externo que se vuelve parte de ellos. Pero decías que ahí también había como otra situación en la que dijiste, mi vida profesional tiene que empatar con esto. ¿Recuerdas algo sí. que te hizo estar donde estás ahorita? Sí, mira, finalmente esto que vivo de joven, pues precisamente es muy enriquecedor porque precisamente como mencionas, pues se viven valores encarnados. Hay que decir, nunca terminé de formar parte de la comunidad porque es muy complejo por los temas culturales, etcétera, pero me sentí muy acogido con la comunidad. Y son como relaciones entrañables, cercanas, etcétera, y en ese momento transforma porque es una realidad muy distinta a lo que cualquier adolescente regularmente vive o cualquier joven. Y también al regresar a la ciudad, pues es algo que difícilmente se comparte con tus colegas y compañeros y amigos jóvenes porque son otras realidades. Este, pero una vez que uno se va decidiendo la vida, que dices, ¿dónde debo estar? eh, y qué son las cosas que tengo que hacer. Yo creo que son esos momentos en los que uno dice, o yo por lo pronto digo, a ver, yo no puedo dedicar mi vida completa a trabajar en algo que no tenga un sentido de trasfondo. Y esto es un privilegio, hay que decirlo, porque entiendo que la mayoría de los mexicanos trabajamos por subsistencia en donde podamos, porque es una situación muy compleja. Sin embargo, yo tenía este interés de poder dedicar mi vida o mi tiempo en algo que realmente tuviera un sentido mucho más allá. Durante muchos años que trabajé en colegios o en bachilleratos, etcétera, al principio chocaba un poco porque de estar en comunidad, luego trabajar con jóvenes en una situación privilegiada, pues yo me sentía un poco como incongruente con lo que había vivido, pero luego entendía que también había otra chamba muy importante por hacer. Yo viví ese privilegio y alguien me llevó y me ayudó a romper este esquema en el que estaba viviendo. Entonces, ahora yo estaba del otro lado y tenía la posibilidad de acercarme con cientos de jóvenes y provocar experiencias que a lo mejor en el momento no se iban a evaluar como algo transformador, pero sé que hay semillas que se siembran en los jóvenes y que esto después de muchos años algo sucede. Y ha habido muchos jóvenes que me dicen, Efraín, cuando sucedió esto en tu clase, cuando esto sucedió, cuando fuimos al rancho, cuando vivimos, cuando en Babuino, y ahora me dicen, ahora estoy haciendo esto, trabajo en esta comunidad, trabajo en este proyecto. No digo que sea como algo se debe a lo que yo hice, pero sí fue un factor fundamental de cambio. Entonces, en esas experiencias yo decía, aquí es, y cuando vi la posibilidad de venirme a ITESO y estar al frente del programa indígena, por supuesto que sabía que había que entrarle. Y en ese momento ya no solo son decisiones personales, son apuestas familiares, ¿no? Porque finalmente cuando vives en pareja y cuando hay niños de por medio y tienes que estar viajando y tienes que ir a la ranchería y tienes que estar de 24/7, etcétera, pues son apuestas familiares. Y entonces en esos momentos hay que dialogar y hay que discernir. Ahora, en este momento de la vida, ya no es como cuando tienes 17 años y agarras una maleta. Ahora mueves a la familia para ciertos contextos, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo una familia que me hija y le entramos parejo en diferentes cosas. Entonces, en ese momento, pues la vida va teniendo otro sentido porque finalmente hay un empate maravilloso entre esta vida laboral decidida que conecta con el proyecto de vida. Pues sí, porque todo eso que tú viviste te ayuda a ti a guiar en la sensibilización a los jóvenes, ¿no? Hacia lo mismo.
y que ellos como jóvenes pueden hacer lo que tú hiciste en un momento, porque pues también hay que sobrevivir. Entonces, Así ¿cómo es. mediar, no? Entre el seguir un proyecto comunitario y el sobrevivir y que mis familias no solo sobreviva, sino que tenga una vida de calidad, ¿no? Claro. Entonces, creo yo lo veo como que lograste poner en una balanza ese proyecto de vida con tu proyecto familiar y con tu profesión y cómo obtener de ello, pues, ese objetivo que tú tenías desde ese momento. Claro, y en mi caso pudo ser de esta manera o la historia se traduce en este empate, pero en los otros ciento y tantos voluntarios que han pasado por esta misma comunidad de Bahuinocachi, yo también veo que hay un sello muy particular que aunque trabajen en otros contextos, hay una diferencia, una sensibilidad que transforma nuestro trato con el otro, ¿no? Que nos conectamos entre personas, no somos más que los demás, pero, pero logramos como tener una empatía y una sensibilidad diferenciada. Y para mí esto es fundamental porque cuando nos vamos de jóvenes a estas experiencias por un año, dos o tres, la evaluación social es pierdes tiempo, no hay, me dicen, ¿qué ganas con esto? Vas a perder, esto no va en un currículum, no suma. Se ve como una pérdida porque a nuestra lógica de construcción de currículum, de idiomas, de grados y posgrados, pues no pinta. Pero en un entendimiento del ser, en una construcción de la persona, yo creo que es de las mejores eh, decisiones que las familias podemos tener para con los hijos, ¿no? No evaluar si esto qué le deja, qué gana, cómo le remunera, olvídate de eso, es cómo nos va haciendo una persona con mayor conciencia de estos privilegios en los que nacimos, ¿no? Y, y precisamente en estas tomas de decisiones y transformaciones, pues nos ayuda a entender que no está el suelo parejo para todos y que no todo está en echar ganas y que todos le podemos echar ganas y transformar, etcétera, pero unos nacimos en la carrera en el kilómetro 5, otros en el 10 y otros en el 0. Todos tenemos posibilidad de correrle, pero hay que entender que desde nuestro nacimiento estamos en contextos distintos y estas experiencias nos ayudan a comprenderlo. Sí. Sí. Oye, Efraín, y digo, ya nos contaste situaciones difíciles, situaciones de desventaja social y de mucho tipo, pero ¿cuál crees que ha sido el mayor obstáculo que te has encontrado como en lograr este empate? O sea, y a lo largo de estos años. Sí, mira, yo creo que de las mayores dificultades es que todo nuestro contexto y nuestro sistema está diseñado para otras cosas y como lo mencionaba ahorita, está desde que nacemos, está diseñado para ir haciendo una sumatoria de logros prediseñados, es decir, desde que nacen los bebés hay una lucha de los papás para que tu hijo camine antes, hable antes, tenga cursos de psicomotricidad y que en cuanto pueda hable 2, 3 idiomas y cuando pueda toque piano, baile, cante, tenga la experiencia en el extranjero y volvemos a los humanos como sacos de, de palomitas para la competencia, ¿no? Y normalmente este tipo de experiencias no abonan a eso. Y yo Entonces, agregaría, perdón, que ahí en ese saco de palomitas van un chorro de frustraciones y sueños no cumplidos de los papás, para empezar, claro, ¿no? claro. Traumas y creencias. Y entonces imagínense que hay una vida en la que los papás y luego los hijos compramos esta carrera interminable e infinita de este modelo de desarrollo que está encarnado en las personas, pero lo suman en una sociedad en la que tienes que estudiar hasta el posgrado y no en cualquier universidad, en donde tienes que saber idiomas, en la que tienes que tener un coche, una casa, estatus, y es algo frustrante porque llega un momento en el que te das cuenta que jamás va a llegar la meta.
Entonces, si buscamos otras experiencias que rompen esta lógica y van fuera de lugar, pues entonces es un gran obstáculo porque quien decide apostarle por una vida diferenciada, pues entonces aparece socialmente como alguien que no siguió la línea del éxito, que no tiene aspiraciones o que, pues sí, que no logró, ¿no? Encaminarse en esta carrera. Entonces, Fracasado. claro, es una lógica pues, de fracaso o de no entendió por dónde iba el camino, ¿no? Y luego yo creo que son trampas muy perversas, ¿no? Porque por supuesto que hay una aspiración digna de vivir una vida de calidad, tener acceso a la educación, alimentarte, tener una vivienda digna, vivir este buen vivir para nuestras familias, pero llega otro momento en el que hay una lógica de acumulación desmedida y yo diría obscena, en la que se marcan más las desigualdades. Entonces, desacelerar esta carrera, pues implica renuncias, implica pues dejar de competir conscientemente, Sacrificio, ¿no? sacrificio. Claro. Y bueno, insisto, esto es desde nuestro privilegio que podemos movernos, etcétera. Y para miles de personas que viven en contexto o en situación de vulnerabilidad, pues no es una opción, es la vida cotidiana que se vive en esta desigualdad y que ni siquiera tienen acceso a esta vida con las condiciones mínimas y por supuesto que quien se subió a esta carrera interminable, pues va abriendo una brecha enorme, ¿no? Entonces, son estas lógicas del caminar totalmente distintas. Pues sí. Y yo me iría también, a lo mejor muchas personas pueden decir, bueno, pues ellos viven en otra zona, como que no es mi realidad, no es la ciudad, están en otro lugar, pero pues nos vamos también tan cerca como las personas con una discapacidad y que las tenemos aquí cerca, ¿no? Y tampoco hay la sensibilización. Claro. Entonces, Y pues tiene que ver con la inclusión en todo. claro. Y mira, y esta sensación de que si no está en mi contexto cercano no me afecta, pues finalmente vimos cómo se desmoronan estos discursos, como fue la pandemia, en donde nos pega a todos, en situaciones como las crisis climáticas, donde no importa en dónde estés, nos pega a todos parejo. Bueno, algunos más que otros, pero finalmente nadie se salva y nadie nos salvamos porque estamos en el mismo planeta y en el mismo contexto de vulnerabilidad. Y si no logramos entender que nos salvamos juntos o no nos salvamos, pues empezaremos a entender como esta lógica de la comunidad o de la humanidad global. Y sí, también terminar avanzando hacia una lógica no de la otredad o de la diversidad como sujetos de intervención en la que hago mis proyectos, resuelvo, etcétera, sino también como estas personas que enriquecen nuestra vida y nuestra lógica de vivir. Actualmente, pues con quienes colaboramos, nuestra apuesta más allá de disminuir las desigualdades, también es porque le apostamos que en esta otra forma de vida hay una apuesta muy clara para hacer a nuestra cosmovisión y a nuestros modelos de vivir, ¿no? ¿Qué me puede compartir una persona de una comunidad originaria de su forma de vida a lo que yo estoy viviendo, a mi lógica cotidiana? Y entonces ya es una colaboración y un compartir intercultural entre pares, ¿no? Entonces, desde ahí son aprendizajes diferenciados que si bien vivimos en contextos distintos, pues hay una riqueza del compartir enorme, que no porque yo esté en una situación privilegiada, dejo de necesitar un aprendizaje entre pares. Entonces, también por ahí hay como mucho por el cual caminar
y cómo ir observando al otro o a la otra. Sí. Bueno, Efra, y para ir cerrando, nos gustaría saber, ¿cómo describirías así, en pocas palabras, al Efraín de antes del cambio y después del cambio? Pues mira, yo creo que antes del cambio, yo describiría a un Efraín como más movido por expectativas, por anhelos, por el futuro, eh, sí, como por esta esperanza de vivir cosas distintas. Y pues el Efraín de ahora lo identifico como pues un Efraín más consciente, como con más lucidez y madurez de un contexto más amplio y no solo en una experiencia personal, sino en un contexto social en el que yo estoy inmerso y en el que formo una pequeña parte, ¿no? Entonces es más de la expectativa y desde un anhelo particular y ahora desde una conciencia más colectiva o compartida. No, y se me hace muy padre para los jóvenes, ¿no? Que vean que hay algo más allá de mis narices, ¿verdad? Como a veces los papás siempre nos decían, es que no ves más allá de tus narices. Pues es que es mi entorno, pero esta manera de esos proyectos, ¿verdad? Que ustedes llevan a cabo, pues les abren ese entorno a los chavos y eso se me hace muy bueno porque creo que valoran lo que tienen, valoran los privilegios, conocen más allá y dan de lo que tienen a otros que no lo tienen. Claro, damos y recibimos. Yo creo que También, ok, sí nos es abrimos recíproco. a comprender cuando regularmente estos jóvenes salen de su casa, y lo he visto porque tenemos estudiantes que ya se han ido de intercambio a Londres, España, bla, 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 pues finalmente son contextos muy cuidados y cuando van a una comunidad se les rompe el contexto, ¿no? No es lo mismo un intercambio a estos contextos cuidados y vivir estas experiencias sabáticas que son muy enriquecedoras, pero que finalmente siguen estando dentro de una serie de cuidados pues a vivir un contexto de un México en el que a veces generalmente no vemos y no lo tenemos presente. Entonces estas experiencias de vivirte en esta realidad, pues es lo que transforma. Sí, aquello que buscan los jóvenes dentro de este concepto de independencia y de búsqueda de la individualidad, de vivir fuera de casa, etcétera, eso sucede, pero aunado a este contexto pues más crudo, ¿no? Que nos hace como un encuentro con el otro. Ok, pues muchas gracias Efra por compartir. Yo me quedo con esta idea de un chamaco a lo mejor con sus ideales medios fumados, utópicos a sus 18 años, pero lo que yo voy rescatando en esta historia es ese chavo siempre conectado consigo mismo. Y yo creo que puede ser un factor básico de que aunque te moviste por diferentes ambientes, fuiste a la universidad, como que no perdiste nunca de vista cuáles eran tus ideales, tus objetivos, porque estabas muy conectado contigo mismo, que creo que es ahorita algo que no pasa en los chavos, están muy desconectados entre ellos, también los adultos, y yo digo que en la medida en que nos conectemos, vamos a cumplir nuestra meta. Y bueno, pues sí, si eres una persona afortunada de tener ese empate, de que tu vida laboral y tu vida personal sean uno mismo, pero pues también creo que es producto de estar escalando, de estar trabajando, de estarte comprometiendo contigo y con la comunidad. Entonces, muchas gracias por compartir. Digo, yo creo que nos faltaron muchas experiencias, pero pues nos veremos en otra ocasión. Gracias, Mariela. Gracias, María Laura, por este ejercicio que precisamente me obligó a sentarme y a hacer consciente cosas que había vivido y no me había cuestionado, hay que decirlo, ¿no? Entonces, gracias por invitarme porque finalmente me lleva a otra reflexión
que si bien ya lo había vivido, no lo había puesto desde esta perspectiva. Entonces les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de compartir. Gracias a ti. Nos Gracias. vemos. Hasta Bye luego. bye. Bye.